estamos buscando un lugar para comer. Este edificio es interesante porque es como muy antiguo, pero convertido a un restaurante aquí abajo. Entonces tal vez vamos a probar cómo sería. Después de haber recorrido el Capitolio, vinimos a comer. Estas son nuestras ensaladitas. Y este es el lugar donde vinimos. Hay distancia social y usamos nuestra mascarilla para ir a buscar la ensalada. Solo la sacamos para comer, porque Sí. no hay una mascarilla. Y esta es nuestra comida. Philip pidió una cosa como picante. Y yo pedí esto con... ¿Cómo se llaman estos? Mushroom. Y él me está robando. Voy a probar. A ver qué esté. Yo no sé por qué Philip todavía está con la mascarilla. Oh, verdad, yo también. Pero yo no me veo en el video. Ahora, después de haber visitado el Capitolio de Iowa, aquí estamos en el centro de la ciudad de Des Moines. Entonces vamos a ver qué más tiene que ofrecer esta ciudad pequeña más allá de solamente el Capitolio. Vamos a caminar y explorar. Oh, esto se parece a los locales de Nashville. Que Mira, tienen... con las ventanas completamente abiertas Ajá. para el verano, Ya. con todos los deportes, las chelas. Son los típicos callejones que muestran en las películas que nunca tienes que pasar de noche. Y esta hedionda de papas fritas. Estos pasillos son para que la gente no tenga que salir durante el invierno. Entonces hemos visto esto, mira, allá más adelante. Entonces todos los edificios están conectados por estos tubos de hámster. Entonces pueden andar como hámster entre los edificios sin tener que salir para congelarse el trasero. Ya, como dijo Philip, esta ciudad sigue creciendo. Ahí están construyendo uno de esos tubos que dijo Philip para hámsters. Hámster humanos. Tienen toda la ciudad conectada. Ok, ahora que hemos dado una vuelta por el centro de la ciudad aquí y seguimos viendo estos tubos, estos pasillos en el aire por todas partes, me tiene sentido que vimos en otra ciudad, en Cincinnati, donde yo vivía por un tiempo, que yo también visitamos juntos el año pasado. Ellos querían deconstruir, o sea, quitar esos pasillos en el aire para animar, para fomentar que las personas anduvieran por las calles. Entonces estoy pensando que ya que hay estos tubos, la gente debe transitar, debe mudarse por la ciudad por los tubos y no por las calles. Por eso no hay tanta actividad en la calle, no hay tantos restaurantes o cosas interesantes de este nivel. Entonces tal vez vamos a hacernos un hámster para explorar lo que estamos perdiendo por dentro.
Miren qué bello este lugar. ¿Y quién será este caballero ahí? Ese. Este es el río que divide Des Moines en dos partes. Detrás de nosotros hay el centro y enfrente aquí es donde está el Capitolio. Y como pueden ver, todos estos puentes no son muy grandes, pero son abundantes. Hay muchos, hay como 12 de esos puentes a lo largo de este río para cruzar donde quieras. Aquí enfrente de nosotros hay más construcción y allá en la distancia hay un estadio. Este lugar, esta ciudad es más grande de lo que pensaba. Está creciendo, tienen sus edificios cívicos para tener todos sus eventos. Es impresionante, me gusta. Allá a la distancia pueden ver el Capitolio. Estamos en el centro, estamos mirando el Capitolio desde el centro. Aquí entramos no sé a dónde. Mira, espérenme. Ahora hemos infiltrado uno de los edificios y ya que todavía estamos en pandemia, está un poco lento aquí. Muchos de estos lugares están vacíos, pero hemos encontrado los tubos, entonces vamos a dar una vuelta. Y como dijimos antes, sí hay restaurantes y otras cosas aquí dentro, por eso no hay tanto afuera a nivel de las calles. Entonces vamos por los tubos. Y aquí estamos los hámster humanos, como dijo Philly. Más comida, comida, comida. Okay. Aquí tenemos un mapa con todo, con como el plano de todos los tubos, los pasillos aéreos que hay por la ciudad. Como mira, como puedes recorrer todo el centro sin tener que salir. Bueno, y aquí para despedirnos de esta ciudad vinimos a un mini parque de esculturas, pero fíjense qué interesante las esculturas estas. Hay una escultura un poco tenebrosa. Ah, y aquí tenemos al conejo pensador. ¿Qué estará pensando?
Ok, aquí tenemos algún tipo de persona, no sé si es una persona sentada con las rodillas como jaladas hacia el pecho o esos son los pechos en sí. No puedo distinguir.